Muchas gracias, Claudia y Noelia, por participar de esta reunión. Les cuento un poquito, la convocamos desde la Cátedra de Diseño Curricular y como somos los mismos profes, también desde la Cátedra de Educación Intercultural Bilingüe. Eh, la primera cátedra se llama Diseño Curricular y Educación Intercultural, ¿no? Las dos materias están perdón, esta está en la licenciatura en Educación Intercultural y EIB está en la Tecnicatura, ¿no? Tecnicatura en EIB, Convención en Lengua Quichua. Bueno, Claudia y Noelia son docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Salta, miembros del CISEN, del Centro de Investigación este, Educativas y Sociales del norte argentino, así era, ¿verdad? Eh, y además son parte, junto con Álvaro Guaymás, de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe dentro del Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Y vienen desarrollando desde el área una experiencia muy interesante que desde distintos lugares del país estamos mirando, de construcción de currículum apropiados, currículum indígena, bueno, se le puede decir de distintas maneras, y en especial desde la Cátedra de Diseño Curricular e Educación Intercultural nos interesa como experiencia de regionalización del currículum, ¿no? Entonces, bueno, nos va a interesar escuchar cómo lo conciben ustedes y sobre todo conocer la experiencia y tomar los aprendizajes de sus relatos, ¿sí? Así que, bueno, estamos con el profesor Héctor Andriani y yo mismo, Fernando Bustamante, somos los profes de estas dos cátedras y van a estar escuchando también algunos integrantes de distintos espacios de trabajo. Ahí veo que se conectó el profe Carlos Bonetti, que es el director de nuestro instituto de investigación en lingüística, folclore y arqueología, donde está inscrito en nuestro proyecto de investigación sobre etnografías educativas y otros proyectos. Así que desde distintos espacios estamos participando, interesados en la experiencia de ustedes. Bueno, no hablo más. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, en principio hay mucho afecto, al menos de mi parte, con Fer, que fue mi docente en la universidad. Así que bueno, todo un orgullo poder estar acompañando hoy. Y bueno, estamos con Noé, que también es de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Yo soy Claudia Leal y bueno, somos parte de un equipo mucho más grande, ¿sí? Es decir, estos procesos que venimos a compartir en realidad necesariamente son comunitarios, se llevan a cabo con compañeros y compañeras en territorio, desde los territorios, y se hacen también justamente de forma articulada, ¿no? En colaboración, como decimos, y en diálogos en diferentes sentidos, ¿no? En diálogos hacia adentro del ministerio, en diálogos con las comunidades, en diálogo con consejos, con organizaciones territoriales. Y bueno, es un poco lo que queremos compartirle hoy, compartirles a ustedes en el marco, ¿no? de todo lo que están haciendo, no tanto en la licenciatura como en la tecnicatura. Así que bueno, no sé, podemos pasar, si les parece, a la siguiente diapositiva. Nosotros partimos de que es necesario conocer los contextos, ¿no? En donde nosotros estamos pensando, haciendo, ¿no? Como decimos también, desde el pensar y sentir también de los pueblos, ¿no? Y de los territorios. En Salta particularmente tenemos registradas, no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Registrados 14 pueblos indígenas. Ustedes van a ver ahí en el mapa, ¿no? Una ubicación, una localización aproximada. Bueno, los pueblos son Atacama, Abaguaraní, Chané, Chorote, Churupí, Yaguita, Calchaquí, Coya, Yojis, Lule, Tapiete, Tasquil,
Tobacom, Huaynayek y Wichí, ¿sí? Y al menos 9 lenguas se hablan, si bien con diferente vitalidad, ¿no? Que la que tiene mayor vitalidad, podríamos decir acá en la provincia, es la lengua Wichí. Pero bueno, en menor grado podríamos también identificar las lenguas aymara, chané, chorote, chulupí, guaraní, quechua, tapiete, y tobacom, ¿sí? Nosotros creemos que, bueno, es necesario primero partir, ¿no?, del reconocimiento que en este caso nosotros podemos hacer mediante el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Es una de las fuentes en las que nosotros fuimos consultando en un proceso que, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se fue también desarrollando, porque generalmente no tenemos un relevamiento, ¿no?, anual o un relevamiento periódico que dé cuenta, como una fotografía, podríamos decir, de lo que es la matrícula indígena, ¿no? Si bien esto es necesario y muchas veces se solicita en lo que son las áreas encargadas de hacer este relevamiento, ¿no?, que tienen una relación directa con las unidades educativas en la provincia, pero no siempre es posible hacer ese relevamiento. Entonces ahora sí se está queriendo avanzar en una mayor sistematicidad, ¿no?, de este relevamiento, porque es también la forma en la que podemos pensar políticas educativas más contextualizadas también y más pertinentes, ¿no?, a los contextos. Otra característica también de la provincia es que, bueno, somos la segunda provincia con mayor población indígena autorreconocida, ¿no?, a partir del último censo del 2022, después de la provincia de Jujuy. Y también eso hace, digamos, ¿no?, justamente hacer foco, ¿no?, en la importancia de una educación intercultural bilingüe, y en estos procesos que implican también llevar a la práctica aquellos que dicen los marcos normativos, ¿no?, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, Steffi, o Noé, no sé quién, vos estás pasando la diapositiva, ¿no? Ah, bien, bueno, los marcos normativos en realidad, que es lo que les comentaba, me parece que no está justo en esta presentación, ¿no?, que habíamos armado, pero bueno, los marcos normativos justamente hablan, ¿no?, a nivel internacional, nacional y provincial de la educación intercultural bilingüe como una modalidad, ¿sí? Eso está reconocido también en la Constitución. La educación intercultural bilingüe es un derecho constitucional, pero no, muchas veces a nivel jurisdiccional no tenemos a veces, ¿no?, las herramientas concretas para que eso se implemente, ¿no?, como pasa con muchas leyes, digamos, ¿no?, como con muchos marcos normativos que para que se puedan instrumentar se deben generar políticas públicas, políticas educativas, en este caso concretas, ¿no?, para poder llevarlo a la práctica. Y en ese sentido nosotros venimos trabajando, bueno, en algo que creo que un poco es también el interés, ¿no?, de conocer, que son estos procesos de co-construcción curricular, que es una de las líneas de acción, una de las políticas educativas, ¿no?, de desarrollo curricular intercultural y normativo que venimos llevando adelante desde la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, y que justamente tiene que ver con interculturalizar el currículum, ¿no?, para decirlo más ampliamente, en el nivel inicial y en el nivel primario es que estamos trabajando más sistemáticamente, y bueno, es un gran desafío llegar al nivel secundario, y bueno, ustedes igual que nosotros sabemos que el nivel superior también es un gran desafío, pero una particularidad de la modalidad es que alcanza a todos los niveles educativos, si bien en general se hace foco en los niveles obligatorios, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿no? ¿Vos querías agregar algo? Sí, bueno, escuchándote, Clau, bueno, es importante destacar que en relación a la Ley Provincial de Educación de Salta, toma hasta el nivel superior trabajar la transversalidad de la interculturalidad. Y si bien nosotros estamos haciendo foco a nivel inicial y nivel primario, tenemos dos normativas en el nivel superior, que es la Tecnicatura de Enfermería Intercultural, que funciona en San Martín, y luego este año se logró la aprobación en realidad del cambio, de la actualización, perdón, del diseño de educación
primaria con orientación en educación intercultural bilingüe. Bien. Sí, así es. Sí, a nivel jurisdiccional, en relación a los diseños curriculares de nivel inicial y nivel primario, es que nosotros venimos fortaleciendo procesos también que se vienen dando en las comunidades, ¿no? Que eso también es muy importante como tener en cuenta, ¿no? Que son procesos que se vienen gestando a veces, por ejemplo, en Ñandereco, que va a profundizar Noé, en relación a los docentes bilingües, ¿no? A la figura de los docentes bilingües, ya va a comentarles seguramente un poco mejor quiénes son los docentes bilingües, y en el caso de otras co-construcciones, como la que se lleva adelante con el pueblo Colla, se hace principalmente acompañando procesos de las organizaciones indígenas Collas, ¿no? Además, allí no existe la figura del docente bilingüe, por ejemplo. Entonces, cada proceso de co-construcción tiene sus particularidades, ¿no? Y surgen también como una demanda concreta al ministerio. Bueno, ahí ya vamos a pasar un poquito más adelante después a ver cuáles son esos procesos, pero cada uno se plantea como una necesidad sentida, concreta, dentro de lo que hace a los pueblos que están participando de estos procesos de construcción curricular. Bueno, nosotros hicimos acá un esquema como de los momentos de trabajo, ¿no? Que en realidad queríamos plantearlo de una manera más espiralada, ¿no? Porque no es algo lineal, siempre es como un ir y venir, y es lo que permite también ir haciendo, ¿no? Volviendo sobre lo que se trabaja o lo que se ha ido trabajando en el territorio y con las comunidades, y avanzar y volver de alguna manera sobre, ¿no? Eso que se va dando en estos procesos dialógicos, reconociendo toda la complejidad que hay en los territorios, porque hacia adentro de cada pueblo tampoco es homogéneo, ¿no? Podemos decir el pueblo Colla, bueno, dentro del pueblo Colla hay una gran diversidad, y así con cada uno de los pueblos que venimos pudiendo llevar adelante esta co-construcción. ¿Vos querías agregar acá algo, no? Perdón, recién me pareció que en relación al sí, ¿no? No, Clau, en realidad, bueno, estos fueron como algunos componentes que nosotros, a medida de los diferentes procesos que venimos sosteniendo, pudimos ir como identificando, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la importancia de la conformación de los equipos de trabajo, nosotras como acompañando desde el área del ministerio, pero es muy importante que referentes y también educadores indígenas formen parte de este proceso, ¿no? Otro dato importante, que bueno, es lo que nos permitió, por ejemplo, identificar en ese mapa, articulando con el IPIS, es hacer este mapeo socioeducativo. El IPIS lo que nos entrega son las comunidades indígenas registradas, entonces eso nos permite a nosotros ubicarlas en el territorio y poder como ir armando o ir identificando qué unidades educativas cuentan con la presencia de matrícula indígena. Si bien este año, o ya desde el año pasado, se comenzó a incorporar la pregunta y los directivos en el CINIDE se pueden ir identificando, pero es un dato que constantemente se está construyendo. Sí, como para ir en cada uno de estos momentos, que a modo también de representarlo visualmente y poder profundizarlo, como les decíamos, ¿no? Si bien es algo más espiralado, pero podríamos decir que hubo diferentes momentos, ¿no? Uno, que tiene que ver con la conformación de los equipos de trabajo, que ahí nos ubicamos justamente cómo se conforman, ¿no? Los equipos, cómo nos conformamos los equipos que vamos a trabajar, y que esto no puede ser, que lo curricular justamente no puede ser pensado como algo hacia adentro del ministerio, ¿no? A puertas cerradas, sino que tiene que justamente pensarse desde los territorios, de manera interdisciplinar y de manera intercultural. Entonces, por eso también los equipos de trabajo nos encontramos también conformados con referentes indígenas, con referentes educativos. ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? No sé, justo se pasó. Con referentes indígenas, con referentes educativos, con maestros y maestras no bilingües, con diferentes
digamos, compañeros y compañeras que principalmente traen también otros tipos de saberes, ¿no? Y que hacen parte de esta conformación de equipos. Otro momento tiene que ver con lo que comentaba Noé, que es los mapeos socioeducativos, ¿no? Y sociocomunitarios, porque justamente, además de relevar las unidades educativas, al no haber una matrícula, una sistematización en cuanto a la población indígena o matrícula indígena en las unidades educativas, recurrimos al IPIS, ¿no? Que ahí vi que recién lo habían escrito, ¿no? En relación a este instituto, que es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, en donde se encuentran registradas las comunidades, acá en la provincia al menos, a nivel jurisdiccional, porque a nivel nacional, como saben, está en el INAI también, no hay un registro de las comunidades y demás, pero bueno, nosotros particularmente retomamos como fuente el IPIS y hacemos como ese cruzamiento, ¿no? De información para poder construir, a ver, cuál es, digamos, ese mapa, ¿no? Sobre el cual nosotros podemos empezar a pensar un plan de trabajo territorial, ¿no? Y ver con quiénes, cómo, ¿no? En qué tiempos, porque también los tiempos de la gestión no son los mismos a veces que los procesos pedagógicos ni de los procesos comunitarios, entonces como encontrar también ese equilibrio, ¿no? Entre esta diversidad de temporalidades y en lo que se va resultando de esos diálogos también, para poder hacer lugar, ¿no? a esta constitución de algo, de una co-construcción en una norma, en este caso. Otro de los momentos, de los dispositivos, principalmente de trabajo, han sido las mesas de trabajo territorial, que también han dado quizá con sus particularidades en cada proceso, no tanto en relación a los diversos pueblos que comentaba, pero que tienen algo en común, ¿no? Y que justamente son espacios de diálogo, de escucha, que se fueron planificando con las mismas comunidades y con sus referentes en los territorios, ¿no? Es decir, pudiendo, con la posibilidad de llegar a lugares, digamos, podremos decir estratégicos, accesibles, donde pudieran acceder comunidades y o docentes bilingües, según fuera el caso, ¿no? Para que puedan participar, ¿no? Pensemos que, si bien no hemos profundizado mucho en el marco normativo, pero una de las condiciones para trabajar en relación a políticas públicas con pueblos indígenas es la participación, ¿no? El poder generar espacios de participación plena en donde realmente, digamos, se haga parte, ¿no? Tanto en el diseño, la planificación, como en la evaluación, ¿no? De estas políticas. Entonces, en la planificación de estos dispositivos, la implementación, la evaluación también han sido instancias de trabajo conjunto, con referentes, como decíamos, comunitarios y educativos, ¿no? De las comunidades y pueblos que han participado, que siguen participando de este proceso. Nosotros lo ponemos como otro momento, pero también es un momento que todo el tiempo acompaña, es la sistematización del registro, ¿no? Porque ustedes, bueno, nosotros en la academia un poco tenemos esta práctica, ¿no? Del escribir, organizar, categorizar y demás, para poder plantear algo que sea también comunicable dentro del ministerio, ¿no? Y que pueda entrar en diálogo con, en este caso, el departamento de currículum, otro departamento que acompaña. Poder ahí también pensar, bueno, en relación a estos sistemas de saberes, cómo se interrelacionan, cómo los vamos también desde las mismas concepciones, cosmovisiones, ¿no? de las comunidades, nombrarlo, cómo vamos a hacerlos visibles, ¿no? En un documento, para que también entren en diálogo con la currícula escolar, ¿no? Porque el diseño curricular jurisdiccional sigue siendo el mismo, eso no sé si lo mencioné antes. El diseño curricular tiene ya más de 10 años acá en la provincia, en algún momento se tendría que actualizar, se tendría que actualizar, lo tendremos que empezar también a pensar en relación a estos procesos. Y lo que hacen los lineamientos curriculares, perdón, el ruido, lo que hacen los lineamientos curriculares es contextualizar esta currícula, ¿sí? Es brindar orientaciones pedagógicas interculturales para que los y las docentes de toda la provincia puedan implementar justamente sus propuestas pedagógicas y también comunitarias en el marco, ¿no? En este marco institucional. Sí, Fer. Sí.
Sí, es interesante esta definición de lineamientos curriculares, ¿no? Es una modalidad que ustedes encontraron en la jurisdicción, que según me contaba Álvaro, es preparatoria, ¿no? De en un futuro la modificación del currículum, ¿no es cierto? La integración de estos desarrollos, estos diseños que ustedes van a terminar escribiendo o ya están escribiendo, integrándose al currículum jurisdiccional, ¿no? Esa articulación particular nos interesa, ¿no? Pensando en una modalidad diferente de regionalización del currículum y la relación de un currículum de pueblos indígenas, si se quiere, con un currículum base. No sé si lo han pensado eso de alguna manera. Sí, en realidad, bueno, una vez que se implementó y se cuenta con la normativa de los lineamientos en los diferentes trayectos formativos para poder acompañar esa implementación, bueno, es justamente esto, ¿no? A la hora de planificar cómo, que todavía como que lo seguimos como hablando y se sigue definiendo, cómo hacer esa articulación entre los diseños y los lineamientos, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando se los presenta nuevamente a los lineamientos, bueno, se cree que sustituye al diseño. Entonces siempre remarcamos esto, que los lineamientos en realidad van a aportar todos estos saberes, estas prácticas, estas cosmovisiones, estas lenguas propias de los pueblos y pensando en los docentes cuando trabajan en sus prácticas más contextualizadas, ¿no? Entonces, pero que no solamente estos lineamientos sean implementados en las zonas donde están presentes las comunidades, sino que también lo pueden trabajar acá o en cualquier parte de la jurisdicción, trabajar estos contenidos. Por eso es muy importante que los docentes puedan leer estos lineamientos, estas orientaciones que se van proponiendo y, bueno, invitarlos también a partir de lo que ya está establecido en el diseño, bueno, qué otras orientaciones o cómo harían para llevar a cabo una planificación áulica. Sí. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Quieres continuar, no? Sí, un poco como siguiendo a partir de estos 5 componentes, pero creemos que pueden haber otros más. La idea es, bueno, traerles 2 propuestas de los lineamientos curriculares. Que, bueno, antes de empezar, bueno, es necesario como, bueno, mostrar que dentro de lo que es el desarrollo curricular intercultural tenemos 4 normativas, que son la resolución 066 del 2022, que son los lineamientos curriculares ñandereco para nivel inicial, la 060 del 2023, que es para nivel primario, los lineamientos curriculares Yachanichej, que es la 2013 del año 2024 para nivel inicial, y la de este año, que es para nivel primario, es la 6, la resolución número 006. Y nos encontramos en proceso de co-construcción con los lineamientos curriculares para nivel inicial del pueblo Wichí, que está próximo de presentarse ya de manera para que ya inicie su circuito y conseguir la aprobación. Y el año pasado se inició este proceso de co-construcción, pero con el pueblo de Aguita Calchaquí. ¿Quieres que avancemos a la siguiente? Sí, es que se me tildó, perdón. No lo puedo ver cuando presento, entonces, ahí está. Bien, ahí. bueno, ñandereco. Los lineamientos curriculares ñandereco es justamente con los pueblos Chané, Guaraní, Tapiete, que se encuentran en los departamentos de San Martín y Orán. Y ñandereco es una palabra que está en guaraní, que significa nuestra forma de ser, nuestro modo de vivir. Este proceso se inicia, si bien en el 2018, va a surgir en la década del 90 con la figura del maestro bilingüe, donde las instituciones que cuentan con la figura del maestro bilingüe comienzan a preguntarse hacia adentro cómo comenzar a trabajar estos saberes.
El maestro bilingüe es un maestro idóneo porque es elegido por la comunidad, donde él justamente recupera la lengua y la cultura de su comunidad. Entonces, debe trabajar junto con el maestro de grado en esto de la planificación. Ya en el 2018 y se concreta en el 2020, se inicia ya el proceso de co-construcción de estos lineamientos, pero ya con la intervención del ministerio. ¿Cuál fue el objetivo, o quiénes participaron de este proceso? Fueron, bueno, justamente los equipos de gestión, los equipos de supervisión de tanto de nivel inicial como de nivel primario, docentes, docentes indígenas, maestros bilingües, referentes comunitarios y los equipos tanto ministeriales como de las universidades. Para concretar este proceso de co-construcción se realizaron diferentes mesas de trabajo. Si bien el 2020 y 2021 fue la época de la pandemia, se realizaron de manera virtual, que eso sí costó bastante, pero se comenzó a trabajar a través de conversatorios o de reuniones virtuales, bueno, justamente comenzar a definir qué entendíamos por educación, cuáles van a ser esos contenidos, cuáles van a ser esas orientaciones, qué perfil queremos para el docente, para los equipos de gestión. Y algo muy importante es que en estos lineamientos se logra definir cuáles van a ser las funciones del maestro bilingüe intercultural. Si bien en la normativa cuando se los designa como auxiliares bilingües, y muchas veces, y no queda muy claro cuál es su rol y su función. Entonces ellos lo expresaban en las diferentes mesas, bueno, esto, ¿no? De que no cumplían con su rol pedagógico, sino que estaban como ordenanza, estaban como cocineros, tenían que traer la leña. Entonces, en uno de los apartados que cuenta estos lineamientos, que es el apartado de los acuerdos institucionales, bueno, es justamente definir cuál es este rol, cuáles van a ser las funciones. Y entonces ya no hablamos de pareja pedagógica, sino que hablamos de equipos de trabajo. ¿Por qué hablamos de equipo de trabajo? Porque no todas las instituciones cuentan con la figura del maestro bilingüe, y muchas veces las instituciones que están presentes no tienen en todos los grados. Entonces son docentes que tienen que estar 10 minutos en el primer módulo, entonces van como rotando. Entonces también eso genera una dificultad a la hora de llevar a cabo la planificación. Entonces cuando se habla de un equipo de trabajo, lo que se invita es que toda la institución pueda ser parte de esa planificación. Entonces, el docente de grado con el maestro bilingüe, también con los maestros de las áreas especiales, porque los ejes de trabajo de los lineamientos, bueno, es justamente trabajar la transversalidad del diseño. Y en otras instituciones no cuentan con la figura del maestro bilingüe, pero sí tenemos niñas y niños de estos tres pueblos. Entonces, se los invita justamente a la institución a poder articular con los referentes comunitarios y con la comunidad para poder llevar a cabo una planificación, bueno, justamente más respetuosa y más propia, ¿no? Acá se utiliza, bueno, justamente se va a invitar al maestro bilingüe, o se comienza más del maestro, sino que hablamos de los educadores indígenas, justamente a hacer como este pajarito. Lo que tiene este lineamiento es que utiliza muchas metáforas para poder ir explicando esta organización que tiene este documento, ¿no? Entonces, para explicar qué entendemos por el educador indígena, bueno, utiliza la metáfora del choncho, que es un pájaro pequeño que justamente va a acompañar a ese niño, esa niña, a transitar por este territorio, que son estos tres espacios de aprendizaje donde la escuela la transversaliza, ¿no? Y en este acompañar implica que el choncho nos va a traer esa palabra, ese consejo, esa palabra dulce, o esa, como ellos le dicen, el nie, que es una palabra dulce que acompaña, que escucha, que está para esa niña y niño. Entonces, bueno, justamente como educadores, bueno, es pensarnos así, ¿no? Como ese acompañante al transitar con nuestras niñas y niños. Y cuando planificamos, bueno, también es esto, ¿no? Poder traer como
poder recuperar, revalorizar, revitalizar la lengua, ¿no? Porque en algunos espacios la lengua chané guaraní tapiete se está perdiendo, entonces ya no hablamos, hablamos de procesos de revitalización lingüística. Y finalmente, mediante estas diferentes mesas de trabajo, se logró además comenzar a definir por esta organización curricular que va a estar explicada a través de este árbol, que es la metáfora del árbol. ¿Qué nos dice? Que en las raíces van a estar los 3 pueblos, que estos van a comenzar a nutrir el árbol del ñandereco que está en el tronco, que se ramifica en 7 ejes transversales, que son territorio, naturaleza y trabajo, las lenguas y otras formas de comunicación, personas, familia y comunidad, historia, memoria, identidad, política comunitaria, autogobierno y autonomía, expresiones culturales y razonamiento matemático. Y mientras esos saberes vuelvan hacia los niños y a las niñas, se va a mantener viva la cultura, las prácticas, la cosmovisión de estos 3 pueblos. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, ahora que acá les dejamos los códigos QR, la aprobación en el 2022 para nivel inicial y en el 2023 para nivel primario. Bueno, en relación al proceso de co-construcción con el pueblo Colla, ¿no? Nosotros partimos, como decíamos, del trabajo principalmente con las organizaciones indígenas, ¿no? No está la figura del docente bilingüe, pero sí acá en la provincia de Salta, sobre todo en el 2020, se estrechan los diálogos, ¿no? Mediante las mesas de trabajo virtual, con una mesa coordinadora que es la mesa Collamarca, que incluye organizaciones indígenas y por ende, bueno, comunidades de los departamentos de Santa Victoria, Iruya y Orán, que son, digamos, algunos, principalmente Iruya y Santa Victoria, los que concentran mayor población indígena, Colla, ¿no? Y a partir de esos diálogos es que justamente se establece, ¿no? Se hace como ese lugar institucional a trabajar, ¿no? El currículum con las comunidades y principalmente, bueno, con las organizaciones. Yachayninchek significa nuestros saberes, ¿no? En quechua. Nosotros tomamos el quechua, tomamos la lengua como algo transversal, pero acá en la provincia no hay una vitalidad, ¿sí? En el uso de la lengua, salvo algunas comunidades que están, por ejemplo, en Salvador Maza o en el departamento de San Martín, pero en general no hay un uso, digamos, como en otros pueblos, ¿no? Que sí hay un uso más cotidiano, más fluido, más una mayor vitalidad, digamos, en el uso de la lengua. Entonces la lengua está presente, ¿sí? Pero para nombrar prácticas, para nombrar ritualidades, para nombrar lugares, ¿no? Y obviamente también de alguna manera está presente también en estas concepciones que decíamos, ¿no? Del saber, de la educación, ¿no? En el caso de Yachayninchek, como les comentábamos, también el principal dispositivo han sido las mesas de trabajo territorial. Acá están de manera, digamos, muy sintética, ¿no? Una foto en relación a cada una de las mesas. Se hicieron 10 mesas de trabajo territorial entre el 2021 y 2022. Y una mesa de trabajo con niños y niñas en un departamento que es más cercano acá en la provincia, que es el departamento de La Caldera. Las mesas fueron, bueno, en Isla de Cañas, en Santa Victoria, en Iruya, en Orán, en Nazareno, en La Puna, acá en San Antonio de los Cobres, en Rosario de Lerma, en Los Toldos, ¿no? Bueno, y en La Caldera. Es decir, en una diversidad también de ecorregiones, ¿no? También un poco eso es lo que quería resaltar, que esta diversidad que decíamos también hacia adentro de los pueblos es algo, ¿no? Que a lo que hay que prestar atención, ¿no? Porque venimos de un currículum que homogeneiza, ¿no? Entonces tampoco es la intención pensar un currículum intercultural que homogeneice estas diversidades, ¿no? Y eso, bueno, seguramente
en esto que le comentaba Noé, de manera sintética también está presente, ¿no? Lo lingüístico, las variaciones lingüísticas. Y en el caso de los pueblos, como el pueblo Colla, que mantienen sistemas de saberes, prácticas y cosmovisiones, y la lengua aparece, digamos, para nombrar ciertas prácticas y saberes, también es importante mantener o hacer lugar a esa diversidad, entonces los lineamientos también tratan de articularse con las realidades o los contextos que hacen a estas diversas ecorregiones, ¿no? Entonces decimos, bueno, no es lo mismo las comunidades collas que están en las yungas, por ejemplo, en Orán, que las comunidades collas que están en los Andes, o las que están en la zona en la región de Prepuna, ¿no? En Santa Victoria, en Iruya, o aquellas que están mucho más cerca de la ciudad, como es el caso de la Caldera, ¿no? Esto también es algo que va surgiendo, ¿no? En esa complejidad del proceso y que tratamos como de mantener abierta esa posibilidad de que siempre se pueda recontextualizar también, ¿no? En la práctica. Bueno, acá están las principales organizaciones indígenas collas que participaron, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un proceso, pensaba también en el correo que nos habían compartido, ¿no? De cuáles eran aquellos ejes que a ustedes también les interesaban, ¿no? Esto de lo metodológico. Y en lo metodológico, como mencionábamos antes, tiene que ver con el dispositivo de las mesas, pero también tiene que ver con los sujetos, ¿no? Con quienes trabajamos, ¿no? Y eso también hace pensar en una mayor amplitud, con una mayor amplitud a los sujetos de la educación, ¿no? Porque nosotros dentro de pensar el currículum también pensamos a ver quiénes son, ¿no? Esos sujetos de la educación, también homogenizados desde el currículum oficial y también homogenizados desde nuestro propio sistema educativo y formación, ¿no? Todos venimos de ese mismo sistema educativo. Entonces, reconocer a los sujetos acá también implica reconocer sus formas de organización política y comunitaria, y esas formas de organización política y comunitaria, en el caso del pueblo Colla, son muy diversas, ¿sí? Hay organizaciones, como decíamos, quizá de una conformación más contemporánea, ¿no? Como son las comunidades, las organizaciones o las mesas coordinadoras que nuclean a una gran cantidad de comunidades, pero también están los consejos collas, también están los ailius, en el caso de Orán, de Isla de Cañas, por ejemplo, está todavía esa conformación ancestral de ailius, al menos las comunidades se nombran de esa manera, ¿no? Para poder, también nombran de esa manera la organización territorial, ¿no? Porque el ailiu, seguramente ustedes lo ven en relación al quechua, ¿no? Refiere también a esos lazos de sangre, ¿no? De compartir pautas culturales, de compartir un territorio, y eso sí está presente todavía en algunas regiones. Y a la par conviven con estas otras formas de organización que les comentaba, ¿no? Las comunidades, que es algo más reciente, ¿no? También, con su personería jurídica y demás, las organizaciones y las mesas coordinadoras. Bueno, acá están nombradas, son varias, no sé si nombrarlas a todas porque capaz que nos quedamos con poco tiempo, pero sí les va a quedar igualmente como en la presentación, ¿no? Y bueno, esto como para también volvernos sobre quiénes son aquellos sujetos, ¿no? Con los cuales el ministerio también necesariamente establece estos diálogos y esta forma de trabajo, de colaboración, ¿no? Y de articulación para poder territorializar las acciones, para poder territorializar estos dispositivos de trabajo como son las mesas, ¿no? Pasamos a la siguiente, perdón, ¿Noé? Bueno, en Sachsen también se propone una organización curricular intercultural que recupere los ejes de trabajo inicialmente propuestos por la mesa coordinadora Collamarca, ¿sí? La mesa coordinadora presenta un documento con los ejes temáticos, que eran muchos más, eran 11 ejes temáticos, y esos 11 ejes temáticos, en diálogo también con referentes que ya también constituían, ¿no?, parte del equipo técnico, fuimos conformándolo en 4 ejes que agrupaban, ¿no?, a estos iniciales ejes. ¿Por qué? Porque en realidad estaba todo muy relacionado, ¿no? Y eso es lo que nosotros también vemos, que esa concepción del saber más compartimentada
y más disciplinar es también propia, ¿no?, de una forma también un poco más parametralizada en la que nos hemos formado, pero que también es necesario tener en cuenta, ¿no?, para poder establecer estos diálogos. Y lo que hicimos fue, bueno, conformar 4 grandes ejes temáticos sobre los cuales se puedan profundizar e ir nutriendo mediante estas mesas de trabajo territorial. Uno de los ejes, ¿sí?, refiere justamente a la organización social, política y comunitaria, en donde recuperamos también cuáles son las historias, las memorias, las historias también en relación a las luchas territoriales, ¿no?, en los pueblos, en el pueblo Colla, las formas de organización política, cómo han ido también históricamente, ¿no?, transformándose de alguna forma, pero también, como les comentaba, conviven, ¿no?, en el territorio estas diversas formas de organización. Y principalmente creemos que es un eje que permite también visibilizar las historias que no son contadas generalmente a nivel ni de la currícula ni de los materiales educativos, ¿no?, con los que se cuenta actualmente en las escuelas. Entonces, por ejemplo, en las jornadas de formación docente, que es una instancia en la que estamos ahora, surgen muchas veces de las mismas comunidades o sus consejos materiales que tienen que ver con cómo han logrado obtener su título comunitario, por dar un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en qué momento se encuentran en relación a esa lucha, porque finalmente algo que moviliza a las organizaciones, a las comunidades y a los pueblos tiene que ver con la preservación de los territorios, ¿no? Inclusive, algo que tracciona hacia pensar la educación en el sistema educativo tiene que ver con eso, ¿no? No es la educación por sí misma, sino la educación vinculada con el territorio, ¿no? Entonces ese es uno de los ejes que nosotros desarrollamos en los lineamientos. Otro tiene que ver con la economía comunitaria y complementaria. La economía comunitaria y complementaria para poder recuperar también las concepciones de los calendarios agrofestivos, ¿sí?, de los calendarios en donde no todo, no en su totalidad, principalmente los mayores, tienen por ahí, ¿no?, estas concepciones de los tiempos de la siembra, los tiempos de descanso de la tierra, la transhumancia, cómo preservar las semillas, ¿no?, el trabajo que se hace en algunas ecorregiones con la lana, con el barro, con la madera, ¿no? Esto también es diverso, como les decía, de acuerdo al territorio, pero lo que tratamos es también de que haya un lugar ahí en ese eje para poder profundizar sobre eso, ¿no? Y también sobre las formas de organización y principios que orientan, por ejemplo, la organización comunitaria del trabajo a través de las mingas, ¿no? Entonces, se recuperan diferentes prácticas y saberes de manera de hacerlos disponibles, pero también poderlos profundizar, ¿no?, en cada contexto. Otro de los ejes se refiere a los sistemas de saberes curativos propios, espiritualidad, naturaleza y territorio, que no deja de ser un eje polémico, ¿no?, porque siempre tomamos, ¿no?, qué implica pensar en la espiritualidad o en el pensar y sentir, ¿no?, desde la espiritualidad de los pueblos. Bueno, acá en Salta particularmente, que es una provincia en donde tiene gran pregnancia lo que es el catolicismo, ¿no?, y otras religiones también que han empezado a tomar como fuerza en este último tiempo, a veces genera, ¿no?, como cierto rechazo, si se quiere, ¿no?, de ciertos sectores, pero nosotros vamos viendo también que en los espacios de formación docente, que están muy vinculados con el desarrollo curricular actualmente, justamente esa articulación fuimos ahí como aceitando. Ahí vamos pudiendo también explicar un poco desde qué lugar entendemos la espiritualidad, ¿no? Así como dar otros sentidos en relación a la espiritualidad, y también a cómo mismo nos vamos reconociendo en esos sentidos, ¿no? Cómo nos curamos, cómo usamos las plantas, cómo reconocemos esa armonización o esa desarmonización energética, ¿no? Que nosotros podríamos, desde una mirada occidental, pensar en relación a la salud. También cuáles son las ceremonias y las ritualidades en las comunidades que también van de la mano de los calendarios agrofestivos, porque ahí también vemos esto, ¿no?, que está
relacionado, no es que la espiritualidad va por un lado y el calendario y los calendarios agrofestivos por otro, sino que están muy estrechamente relacionados. Entonces empieza a haber unas u otras comprensiones, ¿no? sobre estos saberes, sobre estos ejes. Y otro de los ejes, hacia grandes rasgos, ¿no? Sería el de comunicación, lenguajes y sistemas de saberes. Que este eje está muy relacionado también a cómo entendemos los lenguajes, ¿no? En los pueblos. Decimos los lenguajes que tienen que ver con la música, con las danzas, pero también los lenguajes espirituales en relación a qué sentidos también tiene, ¿no? La naturaleza, o cómo se significa la naturaleza desde la cosmovisión del pueblo Colla en este caso. También la concepción que hay en relación a la música, a las danzas, a los instrumentos, a las oralituras, ¿no? Como relatos fundantes también en los pueblos, ¿no? Transmitidos intergeneracionalmente. Y ahí nosotros en la práctica también vamos viendo que es muy necesario también, ¿no? Acompañar esta tarea con otra, que sería también parte de las funciones o las tareas o de las líneas de la coordinación, que es la puesta en valor de autorías indígenas, ¿no? Entonces eso también nos permite como ir articulando, ¿no? Desde un mismo sentido estos diversos lenguajes y aquello que nosotros creemos también que enriquece, ¿no? a la currícula. En esa misma tarea, bueno, algo que después seguramente le podemos comentar, está también como un gran desafío, también la producción de materiales, porque sí, además del reconocimiento de los materiales, o de las autorías, o de lo que se ha ido recopilando, sistematizando, recreando, ¿no? Desde las mismas comunidades, también como ministerio, obviamente, tenemos ese gran desafío, ¿no? de poder pensar la producción de materiales sin caer nuevamente en una homogeneización, ¿no? Dentro de esa producción de materiales. Así que, bueno, esos serían en principio los 4 ejes temáticos de Yachay Ninchej. Volvamos un ratito al anterior, ¿no? Acá al medio ven que dice práctica, lenguaje y lengua y cosmovisión, ¿no? Nosotros partimos de una concepción de saber, que sería el Yachay, ¿no? Que tiene que ver con un saber, como mismo lo dicen las referentes comunitarias con las que trabajamos, que parte desde la práctica, ¿no? Que parte desde la experiencia, y que es un saber corporeizado, ¿no? Es decir, los niños y las niñas, los jóvenes, aprenden mediante la práctica, ¿no? Nos dicen siempre, entonces no podemos pensar un saber por el saber en sí mismo, ¿no? O un saber como muchas veces lo concebimos quizás desde nuestras mismas formaciones, inclusive a veces, sino un saber vinculado a una práctica y a una espiritualidad, ¿no? Entonces, ese saber es un saber que que tiene sentidos, ¿no? Es decir, que tiene, que se nutre a través de los sentidos. Entonces es necesario también metodológicamente pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas orientaciones realmente lleven a una práctica, ¿no? Concreta, y algo que no es menor, una práctica en diálogo con las comunidades, porque ¿qué es lo que surge muchas veces de los y las docentes? Sea que se reconozcan o no indígenas, más allá de eso, no tenemos estos conocimientos, no tenemos estos saberes, ¿cómo hacemos, no? Y nosotros les planteamos también que, metodológicamente hablando, la forma nunca sería en solitario, ¿no? Sino que siempre sería la posibilidad de generar estos espacios, así como hemos podido hacerlo durante la co-construcción, también que eso se vuelva, ¿no? Como parte de la práctica de las escuelas, generar estos espacios de diálogo y escucha con las comunidades, ¿no? Para que justamente esos saberes, que acá no existe la figura del docente bilingüe, pero sí está la comunidad, ¿no? Puedan justamente irse nutriendo mediante ese proceso más dialógico, lo cual es un gran desafío también, porque, como ustedes saben, nuestro sistema educativo ha tendido justamente a invisibilizar ciertos sujetos, ciertas voces, ciertos saberes, a invalidarlos. Entonces también, ¿cómo hacemos para
que estas voces, estos saberes entren en condiciones de igualdad, ¿no? Más allá del marco institucional. Y no caigan también en una folclorización, ¿no? Que también es la otra parte, la otra posibilidad. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, ¿no? Acá están los códigos QR para que puedan entrar después a las normativas. Igual se los podemos mandar a los links directamente, quizá más fácil. Y bueno, no sé si había algo más ahí, ¿no? Esto también son para que ingresen a los canales de difusión de la coordinación. Sí, Bueno. está el canal de WhatsApp donde constantemente estamos informando las actividades o las acciones que venimos realizando. Luego realizamos como un panel donde ustedes al ingresar van a poder ver las diferentes acciones, tanto en desarrollo curricular como lo normativo, en los trayectos de formación docente, los materiales, y que venimos sosteniendo, y después, bueno, nuestra cuenta de IG, para que nos sigan por Instagram, que bueno, que también estamos como publicando, y bueno, y vamos comunicando lo que venimos desarrollando. Bueno, estamos ahí ahora a escucharles a ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claudia, Noelia. Nos resulta muy interesante ver en acción, ¿no? Algo que muchas veces conversamos, estudiamos, cómo se ha hecho en otros lados, y ustedes lo están llevando adelante, imaginando, por lo menos atisbando desde la experiencia que cada uno puede tener, la complejidad del proceso, porque ustedes dicen simplemente, ¿no? Las mesas, la metodología debe haber llevado un montón de conflictos, ¿no? De mucho trabajo de ponerse de acuerdo entre las organizaciones con el ministerio. Y me parece que ahí hay uno de los grandes desafíos, ¿no? Podríamos hacer una primera pregunta por ese lado. ¿Cuáles eran los desafíos, los obstáculos que encontraron, no? Bueno, por ejemplo, en relación a las mesas de trabajo, bueno, principalmente también es sostener, ¿no? Los viajes, ir a territorio, son mesas que no se lo intentábamos estar por lo menos 1 o 2 días para poder abordar. Bueno, por ejemplo, bueno, Claudia, ella se tuvo que trasladar, por ejemplo, mucho más ampliamente en la jurisdicción. Yo particularmente siempre estuve en San Martín y Orán, porque ahí es donde están presentes las comunidades, ¿no? Entonces, también articular con las instituciones o hacer esa gestión de dónde se va a desarrollar, el traslado también de los docentes, de los equipos, que esto se fue realizando los fines de semana, porque durante la semana no se podía alterar o suspender las clases, entonces durante el fin de semana es donde se trabajaba, y era trabajar jornadas extensas, todo un día, y para poder ir avanzando este documento, ¿no? Que también fue al principio, cuando se comenzó a organizar o comenzó a definir cuáles eran estos saberes que tenían que estar, bueno, fue partir del diseño y bueno, a ver qué contenidos tiene el diseño, qué contenidos también nosotros aportamos, ¿no? Hubo una mesa muy importante que es cuando se tocó el tema de la ESI, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Entonces, pero dijimos, bueno, no podemos, porque eso implicaba otras mesas de trabajo mucho más extensas, porque también las comunidades tienen su cosmovisión, ¿no? Y esa mesa, a mí en particular, me resultó muy significativa, porque lo hablaron en lengua. Toda la mesa, el debate fue en lengua. Yo no hablo guaraní, entonces, para mí podía como ir interpretando o haciendo esa comprensión de lo que se estaba hablando, pero gran parte de eso sí es como que me quedaba observando nada más. Entonces también el poder que
forman parte de los equipos de trabajo contar con docentes, bueno, en este caso, Ñandereco cuenta con docentes bilingües y con docentes y con maestros interculturales que son hablantes de la lengua, que ellos me iban explicando, bueno, o lo que se iba trabajando, ¿no? También a la hora de, como son 3 pueblos, poder también como unificar, no sé si la palabra sería como unificar, pero que sea de manera respetuosa, poder acordar, ¿no? Las palabras que están en lengua indígena, ¿no? Que también tienen se acordó que en realidad está todo en guaraní, pero la lengua chané y la lengua tapiete tienen sus propias, se escriben de otra manera, entonces, bueno, ellos también lo hablan y, bueno, se acordó como que se aceptó, pero ellos a la hora de planificar recuperan desde su lengua, ¿no? Bueno, más que nada, eso sí fue como un desafío, y también esta constante, cuando se iba organizando, ¿no? Porque es un documento que no tuvo muchas revisiones, porque primero fue acordar primero fue definir qué eje o cómo se iba a denominar ese eje y qué implicaba lo que se iba a trabajar en ese eje, qué contenidos, y después cuáles iban a ser esas orientaciones y cuáles iban a ser esas evaluaciones. Entonces fue un trabajo que de más de un año, de constantemente revisarlo, leerlo, y que iba sujeto siempre a alguna corrección, alguna sugerencia, y bueno, era algo que era, en las mesas de trabajo era, bueno, se trabajó en esto, volver a leerlo, entre todos definir si estábamos de acuerdo o no, o qué modificaciones había que se tenía que cambiar, y volver en la próxima mesa de trabajo que iban haciendo en diferentes zonas, y así hasta lograr que fue en la última mesa, que fue en Pichanal, donde se acordó y se dijo, bueno, este documento, esta es la estructura que tiene este documento, cuáles van a ser esos apartados, cuáles van a ser esos sentidos que van a estar acá, y si están todos de acuerdo, si bien sabíamos que esto no es que se acaba, ¿no? Sino que está en constantemente revisión, que eso también nos permitió a la hora de trabajar en los trayectos de implementación curricular, que si bien eran los docentes mismos que habían formado parte de ese proceso, cuando se trabajó, bueno, se está trabajando en realidad en los trayectos, bueno, fue como también ampliar o rever esas orientaciones y qué otras cuestiones se pueden ir agregando. Sí, Fer, vos decías del proceso o la actualidad o todo junto. Porque ahí fue tomando apuntes de algunas cuestiones que son más actuales y otras del proceso en sí. Del proceso estaba pensando, ¿no? No sé la actualidad, cómo está planteada. Perdón. Bueno, en general, digamos, los procesos hay un proceso de validación, ¿no? Que siempre está como presente o latente, porque más allá de la cuestión institucional o hasta inclusive la normativa, nosotros sabemos que desde la interculturalidad también, o al menos desde una interculturalidad crítica, que creemos que sería un posicionamiento para pensar las políticas educativas, hay una tensión constante, ¿no? En relación a, como decíamos, las formas de concebir la educación, el saber, el lugar de los y las docentes, ¿no? Y hacer lugar, digamos, a saberes, a lenguas, cosmovisiones que históricamente han estado invisibilizados, sino erradicados, ¿no? Y hacer lugar a los sujetos, los sujetos que venimos justamente acompañando, ¿no? También de esos colectivos de los que también somos parte, porque la interculturalidad realmente nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Y si nosotros vamos, como siempre, cuando planteamos instancias de formación docente inicial, decimos, bueno, ¿de dónde venimos? Cada uno, cada una, ¿no? Vemos que esa interculturalidad nos atraviesa. Sin embargo, en el sistema educativo, todavía, ¿no? Tenemos que justamente, con los y las docentes, con los directivos, vicedirectivos, serían los equipos de gestión escolar, con las direcciones de nivel, seguir
como siempre, ¿no? Afianzando el diálogo para que se pueda también comprender estos otros sentidos. Yo pensaba, bueno, a ver, algunos desafíos durante el proceso, bueno, tiene que ver con estos diálogos, como les comentaba, en relación a las diferentes temporalidades que hay, ¿no? Que entran en juego, desde lo pedagógico, desde lo comunitario y desde la gestión ministerial. Entonces, bueno, a veces también tocaba eso, ¿no? De, bueno, hay que hacerlo en determinada fecha, pero resulta que en determinada fecha, no sé, hay una asamblea que es en la comunidad, no siempre se puede programar como uno supone que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, era reprogramar en relación, por ejemplo, a los diálogos con el departamento de currículum, si bien en general en el ámbito ministerial ha habido mucha apertura, porque si no, no se podría haber sostenido el proceso ni validado en relación a obtener el carácter de normativa, pero también es esto, ¿no? Bueno, poder hacer comprender estos otros sentidos, ¿no? De por qué están planteados, por ejemplo, los ejes temáticos de la manera en la que están planteados, ¿no? Interrelacionados, y cómo esto también, si bien guarda unas correspondencias o una articulación con el diseño curricular jurisdiccional, no es algo cerrado, no es que es como una receta, ¿no? Para los profes, los y las profes, sino que al contrario, ustedes van a ver que en los lineamientos hay todo un apartado de contextualización, un apartado de cosmovisión, un apartado del proceso curricular, de co-construcción territorial, perdón, y recién al final están las orientaciones, ¿no? Es decir, no es una guía solamente didáctica, ¿no? Sino que es realmente poder entender desde qué lugar se produjeron, se co-construyeron, se diseñaron estos lineamientos, ¿no? Cómo surgen en cada caso. Bueno, otro de los desafíos. Sí, sí, sí. Te hago una consulta. ¿Estos lineamientos curriculares funcionan de manera regionalizada, como por ejemplo nosotros estamos viendo la teoría de los currículos regionalizados que funcionan en Bolivia? ¿Hasta qué punto estos lineamientos son regionalizados? Y si esa es la intención o van por otro lado, esta guía, como vos lo acabas de mencionar, de los lineamientos. Porque también, ¿no? Sino interpelar en lo que es este diseño curricular jurisdiccional que decías que estaba hace 10 años como estanco y que no se actualizaba, y transversalizarlo. No sé si se ha entendido la pregunta. Sí, el alcance de los lineamientos es jurisdiccional, digamos, ¿no? Es para toda la provincia. Nosotros partimos acá de compartir muy brevemente cómo se co-construyeron, y en ese caso sí nos tenemos que regionalizar nosotros para poder ubicar, localizar a las comunidades en sus diversas ecorregiones, digamos, ¿no? Pero el alcance como normativa es a nivel jurisdiccional. Perdón el ruido. Entonces, ese alcance, digamos, nosotros tenemos también ese desafío, justamente que también tiene que ver con romper un poco con esta preconcepción, ¿no? De lo intercultural, limitado solamente al contexto rural, por decirlo así en palabras simples, ¿no? O sea, como asociado directamente, y que ignora, ¿no? Los dinamismos de las comunidades, los procesos migratorios, los dinamismos de los territorios en sí, digamos. Entonces, por eso creemos que si el horizonte, ¿no? Es interculturalizar el currículum, necesariamente tenemos que poder pensarlo para toda la jurisdicción, ¿no? Al menos en este caso desde el Ministerio de la Provincia, para toda la jurisdicción, y que eso siempre se constituya en una herramienta para los y las docentes, que por darte un ejemplo, en un aula pueden tener niños y niñas collas, y niños y niñas, no sé, guaraní, y niños y niñas huichí, ¿no? En el departamento de San Martín, que es uno de los que tiene mayor diversidad cultural y lingüística acá en la provincia. Entonces, bueno, claro que representa un gran desafío también para los y las docentes, por eso también nosotros acompañamos mediante espacios de formación docente, para pensar, ¿no? Cómo entre todos, porque tampoco no es que hay algo previo a nivel provincial en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar entre todos esa implementación? Y algo que no es menor, que ese sería un desafío ya más situado en el hoy, digamos,
que es cómo hacemos para evaluar, validar o valorar, ¿no? Cómo se están llevando a cabo estos procesos. Nosotros ya hemos empezado como a conversar sobre esto con quienes llegan directamente a las unidades educativas, que acá es la figura de las supervisores, bueno, en su mayoría son mujeres, supervisoras de zona, en los niveles inicial y primario, porque estos dispositivos de seguimiento, de acompañamiento, de si efectivamente se están llevando a la práctica, necesariamente tiene que ser en un trabajo colaborativo con ellas y con las comunidades también, ¿no? Entonces, volvemos a esta multiplicidad de diálogos y lógicas, ¿no? De estos diferentes actores, si se quiere, o agentes, o no sujetos, con quienes llevamos adelante estos procesos. Bueno, como les comentaba también, otro de los desafíos en el mismo proceso tiene que ver con que los pueblos también hacia adentro son diversos, entonces también a veces hay organizaciones o miradas políticas que no siempre coinciden, ¿no? Entonces eso también hay que poder llegar a un punto en común. Por suerte, siempre que tocamos en sí la dimensión o la educación en sí, ha habido como un punto de encuentro en ese sentido, para poder abrir algo que nació, como les comentaba, de un pedido de organizaciones de Santa Victoria e Iruya, ¿no? 2 departamentos que están muy cercanos, y Orán, para poder abrirlo hacia toda la provincia, ¿no? Y eso ha sido parte también de, entre todos y todas, comprender que pensar la educación como un proyecto pedagógico y político tiene que también poder pensarse con esa amplitud, ¿no? De que todos y todas puedan ser parte de ese proceso, y que todos y todas también puedan verse también representados, ¿no? En lo que resulta de ese proceso. Otro desafío, bueno, tiene que ver con lo que decía Noé, en relación a la coherencia entre los marcos normativos, ¿no? Muchas veces se plantea esto, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los lineamientos curriculares y marcos normativos como la ESI, ¿no? En realidad nosotros creemos que también ahí hay un punto en común, que es que todos estamos parados en el paradigma de considerar a nuestros niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Todos los marcos normativos, sea en educación intercultural, en educación sexual integral, en educación ambiental, ¿no? Tienen que ir hacia el mismo camino, ¿no? Y eso muchas veces también surge, bueno, de otros discursos que también van permeando, ¿no? Las escuelas y la comunidad en general, que a veces tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Y cómo muchas veces también se estigmatiza a los pueblos indígenas en relación a ciertas prácticas. Y bueno, ahí también, bueno, ustedes también nosotros todos desde la academia, poder hacer ese ejercicio de abrir la mirada, ¿no? En ese sentido, y ver que no es algo contradictorio en realidad. Sí hay mucho para armar, como bien decía Noé, pero bueno, tampoco en sí mismo es algo contradictorio. Puede resultar conflictivo, sí, porque de por sí hay muchos posicionamientos, ¿no? Respecto de estos temas. Que eso también lo fuimos, en realidad, lo fuimos incorporando en las orientaciones, pero como objetivos de aprendizaje. Los contenidos que están establecidos en la Ley de Educación Integral y en la Educación Ambiental, los recuperamos en el cuadro de orientaciones como objetivos de aprendizaje, y los fuimos como marcando donde, dependiendo el eje y dependiendo también qué contenidos se pueden ir trabajando en ese eje, si van a ir abordando, está también esos objetivos. Entonces como que ahí también, y lo ponemos que es una cita de dónde fue trabajado, entonces ahí también da cuenta de esta cuestión de articulación donde todos están en constantemente diálogo y no es algo que está como definido, ¿no? Otro de los grandes desafíos es poder sostener también el acompañamiento de los compañeros territoriales, pero bueno, eso ya por una cuestión como en general todos sabemos estructuralmente, hay muchas cosas que se han ido moviendo este último tiempo, pero nosotros creemos que es fundamental contar con compañeros y compañeras que conocen el territorio, que son parte de las organizaciones indígenas, que tienen formación, por dar un ejemplo, en derecho indígena, en diversas, digamos, temáticas, pero sobre todo tienen la misma formación de estar en el territorio y conocer, ¿no? Algo que nosotros desde acá, desde Salta Capital, no podemos ver, digamos, ¿no?
Entonces, eso es como algo, un gran desafío y que es constitutivo de estos procesos, ¿no? La participación de estos compañeros y compañeras que a su vez han sido también quienes han podido facilitar la participación de las comunidades, ¿no? O de los docentes bilingües, como comentaba Noé. Y bueno, otro desafío es la producción de materiales, como les decíamos antes también, ¿no? Materiales que puedan acompañar nuevamente a los docentes, los y las docentes en la implementación de los lineamientos. Nosotros actualmente la principal línea de acción que llevamos a cabo para la implementación son las formaciones docentes para docentes que ya están en ejercicio y formaciones para estudiantes de profesorados, ¿no? La formación docente inicial, es decir, en ambos sentidos trabajamos. Pero bueno, es necesario que vayan quedando también documentos o materiales o recursos que puedan acompañar la implementación y que, como decíamos, también lo pensamos en el sentido de materiales que puedan ser de carácter jurisdiccional, pero también promover estrategias que puedan afianzar esto que los docentes ya vienen haciendo, que es producir también materiales que tengan una circulación más en relación a las comunidades o a las regiones o a los contextos en donde se desempeñan, que implica otra vez reconocer esas variaciones, ¿no? Que decíamos que se dan en los territorios y no caer también en una homogeneización, ¿no? O sea, el material pensado en ambos sentidos también. Bueno, principalmente eso como acciones que venimos articulando directamente con el desarrollo curricular y normativo. Compañeras, dos preguntas breves, no sé si se podrá contestar. Una tiene que ver con lo que hablamos a veces en la cátedra, en EIB, digo, con Fer, hablamos mucho con los estudiantes sobre una cosa es la recepción de las demandas para la elaboración de los lineamientos, y otra cosa es hasta dónde ustedes tuvieron que ejercer mucho laburo para ayudarlos a construir la demanda, puesto que a veces no, aquí sucede, no sé allá, cuesta mucho poner en papel o poner en palabras o visibilizar qué contenidos queremos que estén, ¿no? Desde las comunidades, digo, ¿no? De la mirada de la comunidad, de la mirada de los dirigentes, de los maestros. Entonces, ¿hasta dónde ustedes colaboraron o tuvieron que trabajar muchísimo en ayudarlos a construir la demanda de los temas, de los contenidos? Esa es una pregunta. No sé si me explico, ¿no? Una cosa es la demanda y otra cosa es la construcción de la demanda, ¿no? Ayudarlos a construir la demanda. Y lo segundo, hasta dónde, bueno, el tema presupuestario en el ministerio para los materiales, me refiero al costo del papel, el pasaje a lo digital, ¿qué pasa con ese punto, no? Porque ese soporte ahí pesa bastante, el papel cuesta, el tema del, no sé, leer en celular cuesta ahora, no todos tienen tablet, la Juana Manso casi no hay, Conectar Igualdad está desactualizada, obsoleta. ¿Qué pasa en ese punto, no? Dos preguntas. Bueno, no sé si vos querías decir algo, ¿no? ¿Querés decir algo? Bueno, en relación a la pregunta, a la primera pregunta sobre nosotras como técnicas, digamos, ministeriales, en ese caso, lo que hacemos es retrabajar, o sea, retrabajar lo que ya está y, no sé, y hacer que la escritura sea una escritura más técnica en ese sentido, que es lo que nos pide o el formato que nos piden desde el ministerio, pero siempre con la validación de lo que está escrito, es lo que, o sea, que sea una cuestión muy respetuosa y que corresponda a lo que se está escribiendo, ¿no? O sea, en ese sentido, no sé si eso es a lo que apuntabas con la pregunta. Que eso sí implicó mucho tiempo de escritura, de relectura y de una revisión constante, ¿no? De que justamente sea lo más respetuoso posible y que, bueno, que justamente corresponda a lo que se está definiendo o lo que se quiere dejar ahí, ¿no? Y en la cuestión de lo presupuestario, bueno, ese es algo que todavía está
está pendiente, porque si bien los lineamientos están aprobados, solamente se encuentran en formato digital. Tenemos como una cuestión ahí que queremos, la idea es poder llevar esos lineamientos a todas las escuelas que han formado parte del proceso de co-construcciones, porque sabemos que hay presencia de las comunidades, que es importante contar con el material, así como está impreso el diseño, tener los lineamientos también, pero bueno, eso es algo pendiente todavía por resolver. Sí, yo creo que también es como importante en relación a la primera pregunta. Sucede los dos procesos que nosotros compartimos, hasta acá faltarían otros dos más que, bueno, que ya por el tiempo y además porque todavía están en proceso de co-construcción, solamente lo hemos mencionado. Tanto en Ñandereco como en Yachai-Ninchej surgen como demandas y, digamos, y vienen a decantar de procesos más amplios y más profundos que se vienen dando hacia adentro de las comunidades. Entonces, para dar el ejemplo del caso de Yachai-Ninchej, yo les comentaba, la comunidad o la mesa coordinadora Coyamarca directamente presenta un pedido concreto al ministerio, ¿no? Con sus propios ejes temáticos y con las formas también que propone para trabajar este currículum. Entonces, en ese diálogo se establece una forma común de trabajar, ¿no? En el caso de los docentes bilingües que trabajaron con Ñandereco también es un proceso bastante más amplio, ¿no? En términos inclusive de tiempo, de periodos, pero que en el 2020 empieza a tomar, digamos, como ya la forma de un lineamiento de una normativa. Pero son procesos que ya hacia adentro de las comunidades ya se vienen pensando, ya se viene hablando de qué educación queremos, por plantearlo en una pregunta así más simple. No es el caso, por ejemplo, del pueblo Wichí, que donde quizás se dé esto que vos comentabas, ¿no? De que el pueblo Wichí se encuentra en una zona, en una región que se ha declarado como de zona de emergencia sociosanitaria. Entonces, ahí sí se plantea una necesidad de trabajar desde el ministerio estos lineamientos curriculares. Es decir, nos surge como una demanda concreta del pueblo Wichí, ¿sí? Entonces se dan diferentes casos, a eso voy, ¿no? Se dan de diferente manera. Se da como algo que surge de los territorios como una necesidad sentida, expresada y planteada de manera así concreta, y en otros casos se da desde el otro lado, ¿no? Desde el ministerio, a partir de cierta situación, ¿no? De emergencia, si se quiere, ¿no? Así está, digamos, categorizada, vamos a decir, esa región, esa zona. Entonces, a partir de eso es que se ve la necesidad de qué se va a hacer desde educación, ¿no? ¿Qué se va a hacer desde educación en relación a estas necesidades, a estas problemáticas, a esta necesidad? Y bueno, nosotros decimos también para poner en valor la riqueza que hay en la zona, ¿no? Que tiene que ver justamente con la cultura, la lengua, las cosmovisiones. Entonces vos tenés de diferente origen, si se quiere, ¿no? Procesos, en esto que vos consultabas de si se construye o no se construye, o cómo se va construyendo esa demanda. No sé si te respondimos, Héctor. Sí, por supuesto. Es muy variado, son variados los trayectos. Sí, se entiende perfectamente. Y la otra pregunta era en relación a lo presupuestario y en relación a los materiales. Y sí, bueno, eso es como bien lo decía Noé, nosotros la mayoría de las cosas, digamos que las difundimos son de manera digital, ¿no? Nosotros sí estamos con esa intención de poder, imprimirlo, ¿no? Y demás, pero inicialmente, la verdad que lo digital, bueno, en este contexto, termina siendo una herramienta muy, muy valiosa. Los docentes, de hecho, en su mayoría, acceden a muchos de los contenidos, recursos y demás que nosotros podemos brindar mediante el celular. Entonces también por eso nuestra preocupación de generar materiales que tengan que ver con también esos formatos, ¿no? Que puedan acceder también mediante estos formatos, sean videos, audios, materiales que lo puedan leer tanto en una computadora como tomar aportes, ¿no? En lo que refiere
al uso de celular, pero que eso siempre lleve a los lineamientos, bueno, en este caso particular, ¿no? Que eso siempre lleve a los lineamientos, porque si no caemos otra vez, ¿no?, en una mirada descontextualizada. Entonces, saco tal o cual actividad y ya está, y la aplico en el sentido estricto de la palabra, la aplico acá en Salta Capital, y de la misma manera la aplico en los Andes, ¿no?, por decir un ejemplo. Entonces son, digamos, recursos que en realidad pretenden volver sobre la fuente, ¿no?, que son los lineamientos, en este caso. Además, bueno, por ejemplo, en el caso de Ñandereco, los maestros bilingües, al no contar con los materiales que también el Estado, por ejemplo, los manuales que están solamente en castellano, entonces ellos se ven en la necesidad de construir sus abecedarios, los saludos, todo lo que implica la cartelería en realidad, o el recurso para poder ir trabajando. Sí lo hacen, pero al interior de las instituciones. Entonces, por ahí lo que sí nosotros trabajamos desde los diferentes trayectos formativos es poder ir sistematizando ese material para que llegue a socializarse. Por ejemplo, en el 2023, o 22, perdón, se hizo en Yacuy, en el marco de la revitalización de la lengua guaraní Chaney Tapiete, donde uno de los ejes del Ateneo, donde se invitó a expositores, disertantes a trabajarlo, y luego hubo un espacio de stand, donde las diferentes escuelas de la zona de Tartagal llevaron cómo estaban trabajando esos materiales, qué habían elaborado, qué estrategias estaban realizando, qué juegos habían recuperado. En realidad, las mismas escuelas se ven en esa necesidad de crear sus materiales, pero sí nos está faltando esto de poder como sistematizarlo. Creo que también algo muy importante es también articular con las municipalidades. El año pasado se articuló con la municipalidad de Pichanal, donde el municipio declara de interés educativo los lineamientos, entonces el municipio a la escuela les llevó impreso los lineamientos, entonces la escuela por lo menos ahora tiene además del que el directivo lo logró imprimir, cuenta con 2 recursos más para poder trabajar con los docentes en las jornadas de trabajo. Y el año pasado, y este año también se mantuvo, con la Secretaría de Cultura, lo que se hizo fue trabajar en el marco de la Feria de Libros, un espacio pensado para los pueblos indígenas. El año pasado solamente se armó como unos stands y se mostró los diferentes materiales, y en esta oportunidad lo que se hizo fue también, si lo necesitaban los autores, porque en una de las líneas de trabajo, que es el ciclo de obra, donde nosotros estamos justamente recuperando, o que también son los propios autores que llevan los materiales y nosotros los acompañamos para que sean declarados de interés educativo y cultural, y ahí vamos mostrando, porque uno de los requisitos es que se articulen, o por qué nosotros consideramos que ese material es valioso, entonces ahí hacemos como esa recuperación y articulamos con los lineamientos. Era también la impresión. Si bien no eran muchos ejemplares, pero a algunos autores se les permitió desde la Secretaría de Cultura poder imprimir algunos ejemplares para que también en este año se habilitó como un stand y ellos puedan vender su material, ¿no? Pero sí, la mayoría está todo digital. Bueno, nos vamos acercando a la hora de cierre. No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, ahí Silvia levantó la mano. Vamos a pedir brevedad porque ya se nos está acabando la hora. Sí, adelante, Silvia. Gracias, Fernando. Solo para decir que había planteado 4 preguntas en el chat, pero no me contestaron. Gracias. Bien. Entiendo que algunas de las preguntas en el chat fueron respondidas a lo largo del relato, de la conversación. Por ejemplo, la cuestión de la concreción curricular en sus distintos niveles, explicaron la participación, o sea, la organización ministerial, ¿no?, desde la jurisdicción, en este particular proceso de construcción de diseños, ¿no?,
que la provincia denominó lineamientos curriculares, ¿no? Estos documentos no fueron escritos en un escritorio, sino que la mayoría del relato tuvo que ver con el proceso social en torno a la sistematización que permitió escribir estos diseños, ¿no? Y como explicaron las compañeras, su actividad, su trabajo no se ha quedado en el diseño en sí, sino que ha avanzado en el desarrollo curricular, ¿no? Entendiendo lo curricular como mucho más que el documento, sino como todo el proceso de definición de contenidos, ¿no? Y esta particular experiencia de integrar en el currículum, que lo comprendemos como un documento de cultura, ¿no? Enriquecerlo con los contenidos culturales de distintos pueblos. Y quizás una pequeña preguntita me quedaba a mí en relación con la obligatoriedad, o sea, el sujeto de la normativa, ¿no? Ustedes decían que estos lineamientos tienen estatuto de normativa, entonces, ¿quiénes pueden o si es que deben, digamos, encuadrarse, ¿no? En esta normativa para llevarlo adelante? A partir también de la pregunta que hacía Romina antes, sobre la regionalización, ¿no? Que ustedes decían, Claudia decía que es aplicable en toda la provincia, pero ¿en qué términos o en qué situaciones se activa, ¿no? Bueno, no, aplicabilidad no sería, pero ese encuadramiento, ¿no? Bueno, no, vos querés decir algo, siempre siento que voy encima, querés responder y yo con... En realidad, al ser normativa es obligatorio su implementación. En el caso de Ñandereco, bueno, justamente es un soporte a la planificación del maestro bilingüe, ¿no? Ya que tiene que planificar junto con el maestro de grado, porque una de las, o de las cosas, de las necesidades que están o que los marcan, es que el maestro bilingüe, como es un idóneo y no tiene la formación docente, entonces no sabe planificar. Entonces, bueno, los lineamientos venían como también a dar cuenta de, o acompañar este proceso, ¿no? Entonces, que en el caso del pueblo Chané Guaraní Tapiete, la mayoría de los docentes bilingües hicieron la carrera docente, entonces en el turno de la mañana son maestros bilingües, pero en el turno de tarde son docentes de sala. Que eso también es como una ventaja, porque ya no estarían necesitando la figura del maestro bilingüe, porque ellos son los que estarían llevando a cabo esa planificación, que en este caso tendrían que tener en cuenta tanto el diseño como los lineamientos. Y en el caso de las escuelas donde estén insertas en comunidades o que las niñas y niños hablen la lengua, el docente tiene la necesidad de tener que planificar también junto con los lineamientos, o sea, recuperarlos. Por eso, ahí nosotros hablamos no de pareja pedagógica, porque también esa era una de las cuestiones que salió de la pareja pedagógica, que sabemos que una, o la dificultad era que una estaba sobre la otra. Entonces, el docente de sala o el docente de grado era el que estaba a cargo del grado, y el maestro bilingüe, como estaba denominado como auxiliar, era aquel que estaba al lado. Entonces, no, en realidad nosotros hablamos no de parejas pedagógicas, sino que llamamos a los equipos de trabajo, los equipos institucionales. Entonces, cuando no está la figura del maestro bilingüe, sí tenemos los lineamientos, pero articular con las comunidades, con los referentes comunitarios en esa hora de poder trabajar con la planificación. Entonces, bueno, si bien es un desafío, porque son normativas que están como muy recientes, y nos encontramos también en este proceso de, bueno, de sensibilizar, de socializar. Muchos de los docentes que formaron parte de este proceso se jubilaron, entonces hay un recambio también de docente, ¿no? Entonces volver a acompañarlos en ese proceso, también con acá algo que es muy importante, que creo que, como bien lo marcaba Claudia, es tener una buena articulación con las diferentes áreas del ministerio, porque las escuelas dependen de las direcciones generales de educación inicial y educación primaria. Entonces nosotros, para poder trabajar en las escuelas, necesitamos contar con
la autorización de la supervisora. Y las supervisoras también, ¿no? Forman parte de este proceso porque ellas también se las invitó a las mesas de trabajo, trabajaron también, después hubo unas mesas solamente con las direcciones para poder hacer esta revisión, entonces, que también hubo un recambio de supervisor, entonces volver, es constantemente volver a iniciar, pero en realidad, más que iniciar es seguir fortaleciendo y, bueno, marcar esto, ¿no? La obligatoriedad que tiene, son normativas que están vigentes y que tienen que implementarse en la planificación. Entonces, en los trayectos formativos o las instancias de monitoreo, de acompañamiento a las escuelas, bueno, justamente nos vemos en esto de ver cómo están planificando, están recuperando. En este año, por ejemplo, en Pichanal, nosotros en febrero hemos trabajado lo que son los PEC, no hablar de los PEC, sino hablar de los proyectos educativos comunitarios. Entonces se eligió un eje, que fue el eje del territorio y naturaleza, y fue trabajar las plantas medicinales. Entonces, cómo a través de ese contenido, cómo la escuela a lo largo del año fue trabajando, fue articulando. Entonces, en proyectos de ciencia, elaboraron todos productos a partir de las plantas. Entonces, ahí es muy fuerte el tema del dengue. Entonces, nivel inicial trabajó en repelentes de cedrón para trabajar la tusca, que son jabones que ayudan mucho a la cicatrización, entonces la elaboración de un producto, pero no una cuestión como desactualizada, sino que iba en relación a un proyecto que era elaborar un botiquín intercultural. Que bueno, la palabra botiquín lo pusimos también como en discusión, sino es como esa herramienta que para esa niña o ese niño, en el caso de tener algún accidente, pueda utilizarlo, o porque allá en Orán hace mucho calor, entonces las fuertes olas de calor también lo descompensa, entonces contar con algunos paños, pero fue todo un trabajo de este año de ir acompañando en este proceso, y bueno, que ahora la semana que viene, que es en el marco del Día del Docente Indígena, la escuela va a presentar cómo fue, o qué implicó este desafío de trabajar este proyecto educativo comunitario. Sí, solamente agregar a lo que decía Noé, que bueno, que es siempre poder pensar en estos procesos como que no son lineales, ¿no? En el sentido de que hay un carácter que es obligatorio, no de obligatoriedad, como decíamos, que hay una normativa, pero que bueno, realmente ahí con la obtención de esa normativa, en realidad se abrían muchos más como desafíos, como decíamos recién, ¿no? En el sentido de poder acompañar las prácticas, de poder acompañar, como decíamos, en la comprensión de estos otros sentidos, ¿no? A todos los que intervenimos, las que intervenimos como agentes educativos. Nosotros hablamos también, muchas veces decimos los y las docentes, pero también sabemos que, y están planteados también en los lineamientos, propuestas para pensar modelos de gestión escolar intercultural, ¿no? Porque no está por fuera de lo que justamente hacen los equipos de gestión escolar, más en los territorios que están alejados de acá de lo que es Salta Capital. Nosotros vemos que son los directores y directoras los que tienen la posibilidad de abrir o cerrar una puerta, por decirlo así de manera gráfica, ¿no? Entonces es realmente muy importante trabajar con los equipos de gestión escolar, con los docentes, y desde acá, de lo que sería la capital también, con las supervisoras y supervisores de nivel, que son los que tienen, digamos, el contacto directo, ¿no? Con las unidades educativas, ¿no? Esos diálogos son fundamentales para poder llegar a esa implementación plena, ¿no? Sí. Hay una última preguntita antes de terminar. ¿Se podría pensar en unos lineamientos curriculares para nivel secundario? Porque ya tendrían los lineamientos de nivel primario, que serían como los lineamientos básicos, y de ahí también pensar en la educación secundaria. Porque después convengamos que tienen muchos estudiantes indígenas dentro de la UNSA. Entonces estaría
bien y lindo que todo el proceso educativo esté interpelado por estos lineamientos. No sé si a futuro tienen pensado eso. Es un Está desafío difícil. en realidad, sí, pero bueno, también implica una estructura, como bien lo marcaba Claudia, necesitamos mucho de los referentes comunitarios que formen parte de los equipos, porque son ellos los que tienen, poseen el saber, la lengua, entonces, y los especialistas también en el nivel, ¿no? Porque gran parte de los que conforman los equipos de trabajo son docentes de nivel inicial y docente primaria, por ejemplo, en Ñandereco, entonces, ellos conocen más que nada el nivel, entonces están en el aula y están en ese ejercicio, entonces también esas orientaciones. Y nivel secundario es un desafío, realmente, es un nivel un poco más, es mucho más complejo, pero sí, obviamente que si se quisiera llegar también a interculturalizar el nivel secundario. Sí, sí, sí. Bueno, agradecemos muchísimo a Noelia, a Claudia, y por favor envíen un gran saludo y abrazo a Álvaro por la generosidad del equipo de preparar esta presentación, de reunirse con nosotros, contarnos la experiencia. Para nosotros es un recurso muy valioso, y hay muchísimas más cosas que nos interesaría saber, pero en algún momento tenemos que cortar la conversación. Bueno, así que muchas gracias de vuelta, gracias a quienes se conectaron por el interés, y quedamos vinculados y vinculadas para más intercambios, y nos ponemos a disposición de ustedes también para cuando les interese algún aporte nuestro. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, un afecto muy grande para vos y para todos las estudiantes, no sé, compañeros, compañeras que nos están escuchando. Y sí, nosotros también quedamos ahí atentos, atentas a cualquier duda, comentario, aporte o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, la verdad que ha sido una instancia muy enriquecedora. Y quedamos en conversación. Ojalá podamos profundizar.